Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar negociación internacional pública. Los integrantes del grupo 1 son Giancarlo Salvines, Ricardo Loyola, Fiorella Pérez y Fiorella Vilches, y quien les habla, Catherine Cruz. Bien, en el contexto de la negociación internacional pública, la negociación internacional ha sido considerada como la práctica diplomática por excelencia. Este es un objeto de estudio de las relaciones internacionales y de la ciencia política. Para Javier Pérez de Cuéllar, la palabra negociación contiene dos direcciones. La primera de ellas es muy general, es la del comercio entre dos o más partes para resolver un asunto de cualquier orden. Y la segunda está restringida, pues es el trato de representaciones debidamente acreditadas de dos o más gobiernos, destinado a alcanzar un objetivo de carácter internacional. Para esta se dan oportunidades de negociación con el gobierno del Estado receptor cuando lleva a cabo gestiones diplomáticas. Por ejemplo, cuando se considera un asunto de interés para ambos gobiernos, presentar una reclamación por violación del espacio aéreo. También para solicitar la intervención de las autoridades a favor de una nacional cuyos derechos humanos han sido violados, entre otros casos. En ese complejo y amplio mundo globalizado en el que las decisiones se toman con gran celebridad y de manera cada vez más informal, la lógica de las negociaciones internacionales que antes fueran competencias para el Estado, pues ahora pueden ser asumidas por actores internacionales. En este caso pueden ser los bloques regionales o las empresas multinacionales, entre otros. Bien, vamos a ver los campos de aplicación a nivel internacional. Como punto A tenemos las negociaciones diplomáticas. Estas hacen referencia al conjunto de métodos de procedimiento político que incluyen la participación de agentes diplomáticos, entre las cuales figuran las negociaciones diplomáticas propiamente dichas. También las llamadas negociaciones directas, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Como punto B tenemos las negociaciones jurídicas internacionales. Estas se refieren a las técnicas de procedimiento legal que requieren la aplicación del derecho internacional público, entre las cuales está el arbitraje y el arreglo judicial. Como punto C tenemos las negociaciones comerciales. Es el conjunto de procedimientos y órganos que se ocupan de promover el comercio, la integración y la cooperación económica internacional. Como punto D tenemos la OMC, pues administra el entendimiento sobre la solución de diferencias y el mecanismo de examen de las políticas comerciales, y se han convertido así en el foro universal para las negociaciones en que estas materias se realicen entre los países del orbe. Finalmente tenemos el punto E. Ese también como foro universal está la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas en materia de comercio y desarrollo, en el pleno de la integración económica y la negociación comercial entre países, y están los mecanismos en instancias de lo regional y subregional. Aplicación de la negociación internacional pública. Se refiere a los aspectos más relevantes a tomar en consideración a la hora de entablar negocios con los diferentes países del mundo. Entre estos aspectos tenemos el aspecto económico, social, cultural, político, etc. Para el siguiente caso tomaremos dos países. Para la negociación entre Estados Unidos y Perú, y veremos cuál es la situación de cada país en la actualidad. En el caso de Perú, en el aspecto económico, es una de las economías más dinámicas de América Latina y la que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años, comprendiendo un rango entre 4% y 2% anual. Tiene una economía sumamente diversificada, siendo las actividades sobresalientes la minería, la agroindustria, el turismo, una creciente actividad exportadora, cuenta con diversos recursos naturales y además ha celebrado acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo, incluido Estados Unidos. Asimismo, Perú presenta una estratégica ubicación en el centro del Pacífico Sur, lo que le otorga potencial distribuidor de importaciones y exportaciones al interior de América del Sur. En el aspecto político,
Perú es un país democrático, cuenta con fuertes instituciones jurídicas donde prima el respeto a la propiedad privada y su política económica invita a la inversión extranjera. A pesar de los hechos acontecidos en los últimos años, Perú tiene una postura férrea de lucha contra la corrupción y restauración de todas sus instituciones públicas. En el aspecto cultural y social, la población peruana es demográficamente diversa y rica, llena de muchas costumbres y tradiciones milenarias. La sociedad peruana está sumamente influenciada por la cultura occidental. En cuanto a realizar negocios con Perú, siempre se muestran abiertos al intercambio comercial, mostrando gran interés por la adquisición de tecnología y maquinaria. En lo que respecta a Estados Unidos, en el aspecto económico, Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo, cuenta con el mercado más amplio y atractivo en cuanto a las exportaciones. Las actividades más sobresalientes son la industria en todas sus gamas, el sector servicios sumamente diversificado y cuenta con abundantes recursos naturales. En el aspecto político, Estados Unidos es una de las naciones más sólidas en el mundo en cuanto a institucionalidad. Se muestra libre de actos de corrupción, presenta el sistema político y jurídico más fuerte del planeta. En el aspecto social y cultural, los americanos imponen tendencia en la cultura occidental y han trasladado su cultura a todas partes del mundo. En cuanto a los negocios, se muestran muy interesados por los productos naturales y orgánicos, lo cual complementaría con la oferta exportable peruana. Son muy cuidadosos a la hora de entablar negocios. El tiempo, el aspecto legal y la situación país son muy valorados por ellos a la hora de negociar con el resto del mundo. Buenas noches, que le Ricardo Loyola. Táctica de los 4 pasos. Táctica de los 4 pasos sirve para enfrentar un tipo de negociación en el cual hay un dosis de quiebre o ruptura, donde la posición, una de las partes es extrema y la otra ve obligada a empujar al rompimiento o la retiro. Se presenta particularmente en las negociaciones políticas internacionales, pero puede ocurrir también en las comerciales y en menor escala en los acuerdos entre bloques o negociaciones económicas internacionales en las que es frecuente en la parte más fuerte haga uso de su poder en lugar de crear fórmulas imaginativas de potenciales acuerdos. Esta táctica de los 4 pasos del negociador estudia y describe 4 pasos posibles soluciones que actúan en los términos de sus intereses y posibilidades de aceptación. Por otra parte, los 4 pasos se plantean de la siguiente manera. Paso 4. Solución máxima que tiende a la terminación o ruptura de la negociación. Los términos que se plantean de forma excesiva y abusiva, que incluso pueden llegar a carecer ridículos. El negociador toma una posición extrema con una solución de impacto. Paso 3. Consiste en pasar una solución poco ventajosa para una de las partes, pero aceptable para la otra. Paso 2. Se pretende una solución aceptable para una de las partes y en cierto grado de probable asentimiento para la otra parte. Por último, el paso 1. Llegamos a la solución ideal para una de las partes, pero para la otra parte son de difícil de aceptación. Soy Fiorella Vilches y voy a hablar sobre la estructura general de una negociación internacional pública. En las etapas del proceso de negociación internacional, nos dice que es conseguir un acercamiento entre las posiciones iniciales de cada parte hasta llegar al acuerdo final. Existen 6 etapas del proceso de negociación internacional. 1, la toma de contacto. 2, la preparación. 3, el encuentro. 4, la propuesta. 5, la discusión. Y 6 es el cierre. Voy a explicar cada uno de los puntos. El punto número 1, toma de contacto. En esta primera etapa, se trata de identificar a la empresa con la que se va a negociar y dentro de ella a la persona o personas a las que se va a realizar la propuesta. En el punto número 2, la preparación. Una vez que se ha logrado acceder a la empresa, es esencial preparar la negociación. El punto número 3 es el encuentro. El primer encuentro con la contraparte es decisivo para un buen desarrollo de la negociación. El negociador debe adoptar un comportamiento que permita crear un clima favorable.
En el punto número 4, la propuesta, una vez que las empresas ya se conocen, se pasa a realizar a la propuesta. Al principio de la negociación es mejor evitar los conflictos de intereses y los obstáculos potenciales que podrían hacer fracasar a la negociación. El quinto paso es la discusión. La etapa de discusión es la más intensa y la que suele ocupar la mayor parte del tiempo. Ambas partes deben estar muy atentas a lo que tienen que hacer y a lo que hace el otro. Y finalmente el cierre. Una vez que se han negociado las concesiones, se acerca el momento final. El negociador internacional se enfrenta a los dos tipos de tensión. Buenas noches, profesora, compañeros, soy Fiorella Pérez. Le voy a explicar sobre las fases generales de la estrategia operativa. Siguiente. Fase inicial. Comprende la definición de metas y finalidades. Debe ser obtenida por consenso a nivel de dirección general de la negociación. Lo óptimo debe ser una posición convergente de actores y representantes de poder real de las sociedades. En caso de que uno de los susceptores persistentemente obstruya el trabajo de consenso, debe ser objeto de recaucamiento. Lo peor que puede ocurrir en esta fase con graves repercusiones secuencia de implementación de la estrategia es el conjunto de actitudes derrotistas deliberadamente limitadas del alcance de la negociación. Fase de seguimiento y retroalimentación. En la etapa en la que se encuentran las negociaciones, en ello es importante sobre la marcha de los acontecimientos establecer mecanismos correctivos que subsanen la carencia total o parcial de la fase inicial. Asimismo, mecanismos de retroalimentación y de evaluación sistemática y sistémica son indispensables en la actualización de la planificación, organización, integración o dotación de recursos, dirección a diferentes niveles y determinación de mecanismos correctivos de manera oportuna. Siguiente. Su fase de alianzas y coaliciones se enmarcan dentro de la fase de seguimiento y permiten concretar la fase inicial en función a la fuerza negociadora y la ejecución de presiones y contrapresiones respecto a avances y concesiones en el proceso negociador. Además, se contemplarán aquí otros foros para enfrentar las dificultades y los temas, consecuencia de concesiones y alcance de metas, así como beneficios recíprocos entre las partes. Por último, la fase de culminación. En esta fase se ubica también dentro de la fase de seguimiento, pero permite el distintivo de que las fases finales y las inmediatamente previas a la acumulación son las decisivas. En las mismas se está arribando a los términos deseables o posibles en la negociación. Es necesario mantener las alianzas y coaliciones y se debe determinarán resultados concretos. Asimismo, constituyen una etapa distintiva donde la agilidad negociadora y la ejecutividad en la obtención de logros emergen como elementos decisivos. Gracias.